el siglo V a.C., en las calles de Atenas, un hombre casado podía tener relaciones con esclavos, prostitutas y jóvenes efebos sin que nadie cuestionara su honor. ¿Imaginas caminar por el ágora al amanecer, cuando el aire huele a aceite de oliva y mirto, y ver cómo los ciudadanos libres discuten filosofía mientras sus ojos siguen el movimiento de cuerpos jóvenes envueltos en túnicas blancas? El deseo no era pecado, era naturaleza. Y la naturaleza en Grecia tenía sus propias reglas escritas en mármol y carne. Antes de continuar, deja un comentario diciendo, ¿desde dónde me escuchas y a qué hora? Ahora, ven conmigo al pasado. Cierras los ojos y estás ahí, en una casa de paredes encaladas donde la luz del Mediterráneo entra oblicua por ventanas estrechas. El dueño de la casa, un ciudadano libre llamado Cleón, despierta junto a su esposa legítima, Melanipe. Ella duerme de costado, con el cabello recogido, la piel perfumada con aceites de rosas que aplicó la noche anterior. Pero Cleón no la mira con deseo, la mira con respeto, con esa distancia que guarda un hombre griego ante la madre de sus hijos legítimos. El deseo, ese fuego que los poetas llamaban Eros, no vivía en el lecho matrimonial, vivía afuera, en la simposia donde los hombres bebían vino diluido en cráteras de bronce, en los baños públicos donde el vapor subía espeso entre columnas, en las casas de hetairas, esas mujeres educadas que sabían tocar la lira, recitar a Safo y conversar sobre Platón mientras sus dedos rozaban la nuca de sus amantes. Melanipe conoce su lugar. Sabe que su esposo la respeta porque es hija de un ciudadano ateniense, porque su dote fue generosa, porque sus hijos serán ciudadanos con todos los derechos. Pero también sabe que cuando Cleón sale de casa al anochecer, envuelto en su himachión de lana oscura, no va solo al gimnasio. Va a lugares donde el deseo tiene otros rostros, rostros que ella nunca verá. La sexualidad griega no distinguía entre homosexualidad y heterosexualidad como lo hacemos nosotros. Esas palabras ni siquiera existían en su idioma. Lo que importaba era el rol, el que penetraba y el que era penetrado, el activo y el pasivo, el ciudadano y el no ciudadano. Un hombre adulto podía desear a mujeres, a otros hombres, a esclavos, a adolescentes. Lo que no podía era someterse, porque someterse era perder su condición de hombre libre. Caminas por las calles empedradas de Atenas y el aire huele diferente según la hora. Al alba, a pan recién horneado y estiércol de las mulas que llevan mercancías al puerto. Al mediodía, a sudor y polvo cuando los hombres entrenan desnudos en la palestra. Al anochecer, a perfumes caros, a vino especiado, a aceite de almendras con el que los esclavos masajean los cuerpos de sus amos. En el gimnasio, los cuerpos desnudos brillan bajo el sol. Los jóvenes efebos, esos adolescentes de entre 15 y 18 años, corren, saltan, luchan. Sus músculos aún son suaves, sin la dureza que traerá la edad adulta. Sus rostros conservan esa ambigüedad entre la niñez y la virilidad que los griegos consideraban la cumbre de la belleza. Y alrededor los hombres mayores observan. No es un secreto. No hay vergüenza. Es la pederastia, el amor pedagógico entre un hombre maduro, el erastés, y un joven, el erógeno. Una institución aceptada, incluso celebrada, donde el hombre mayor enseña al joven las artes de la ciudadanía, la guerra, la filosofía, y a cambio el joven ofrece su belleza, su compañía, su cuerpo. Pero hay reglas. El joven no debe mostrar placer, no debe gemir ni buscar el contacto. Su papel es pasivo pero digno. Recibe las caricias del hombre mayor, acepta sus regalos, perdices, liebres, copas de plata, pero mantiene la compostura. Porque si muestra deseo, si se entrega con demasiada facilidad, será visto como un prostituto. Y un prostituto en Grecia pierde para siempre sus derechos cívicos. El erastés, en cambio, persigue, corteja, espera en las esquinas del gimnasio con regalos envueltos en tela, escribe poemas en los muros. Clínicas es bello.
dice una inscripción en rojo sobre el mármol blanco de un pórtico. Autólico supera a todos en gracia, reza otra en la entrada de un templo. Los nombres de los jóvenes más deseados están por toda la ciudad, grabados como plegarias. Imaginas la escena. Es tarde en la noche. Cleón ha bebido suficiente vino en el simposio. Sus amigos hablan de política, de la guerra con Esparta, pero él mira hacia la puerta donde un joven esclavo trae más vino. El esclavo se llama Dorus, tiene 16 años, piel olivácea, ojos oscuros. Cleón lo compró hace 2 años en el mercado entre aceitunas y ánforas de aceite. Dorus sabe lo que se espera de él. Cuando todos se han ido y la casa está en silencio, sube a la habitación de su amo. No hay ternura, no hay palabras suaves. Cleón lo toma por la cintura, lo coloca contra la pared, lo penetra en silencio. Dorus no grita, no se queja, es un esclavo. Su cuerpo no le pertenece, nunca le ha pertenecido. Pero lo que sucedía tras esas puertas, nadie debería registrarlo como amor. Era de uso, derecho de propiedad. Y en la Grecia clásica la diferencia entre amor y uso dependía del estatus social. Un ciudadano no podía ser usado. Un esclavo no podía amar. Las mujeres vivían en un mundo aparte. Las esposas legítimas pasaban sus días en el gineceo, esa parte de la casa reservada solo para ellas, donde tejían lana, educaban a los hijos pequeños, supervisaban a las esclavas. Rara vez salían, nunca solas. Su sexualidad estaba completamente subordinada a la reproducción. Una esposa debía ser virgen al casarse, fiel durante el matrimonio, silenciosa siempre. Melanie, como todas las esposas atenienses, fue casada a los 14 años con un hombre al que apenas conocía. Su padre eligió a Cleón porque era rico, bien conectado, de buena familia. La noche de bodas, ella temblaba bajo las sábanas de lino mientras su nuevo esposo la penetraba con eficiencia mecánica. No hubo besos, no hubo caricias, solo el cumplimiento de un deber que aseguraría descendencia legítima. Desde entonces, Cleón la visita cada cierto tiempo, siempre en silencio, siempre rápido. Ella se queda inmóvil mirando las vigas del techo, contando mentalmente hasta que él termina y se va. Nunca ha sentido placer, ni siquiera sabe que el placer es posible para una mujer como ella. Pero en las calles oscuras de Atenas, lejos de las casas respetables, otras mujeres experimentan el deseo de formas que Melanipe ni siquiera puede imaginar. Las hetairas, esas cortesanas de alto nivel, viven en casas propias, administran sus fortunas, eligen a sus amantes. Son libres de una manera que ninguna esposa puede ser. Una de ellas se llama Aspasia. Llegó a Atenas desde Mileto, educada en retórica, música, filosofía. Su casa es punto de encuentro para intelectuales. Sócrates la visita. Pericles, el hombre más poderoso de Atenas, se enamora de ella. La convierte en su compañera permanente, escandalizando a la ciudad. Porque una hetaira puede ser amada, admirada, incluso respetada, pero nunca será una esposa legítima. Aspasia recibe a Pericles en su triclinio, ese comedor donde los invitados se recuestan en divanes. Ella viste una túnica púrpura, ajustada con un cinturón de oro. Su cabello, negro como la tinta, cae suelto sobre sus hombros, algo que ninguna esposa haría en público. Conversan durante horas, de política, de arte, de la nueva obra de Sófocles, y cuando las lámparas de aceite están por apagarse, se acuestan juntos. Pero no como Cleón y Melanipe. Se tocan con curiosidad, con tiempo. Pericles explora su cuerpo como quien descubre un territorio nuevo. Sus manos siguen las curvas de su cintura, sus pechos, sus muslos. Ella no permanece quieta. Responde. Sus dedos trazan líneas en el pecho de él. Sus labios buscan los de él. Gime suave cuando él la penetra, moviéndose con un ritmo que han aprendido juntos a lo largo de los años. ¿Hasta dónde podía llegar el deseo antes de convertirse en obsesión? Las prostitutas comunes, las pornai, trabajaban en burdeles cerca del puerto.
Mujeres esclavizadas, extranjeras, pobres, cobraban un óbolo, la moneda más pequeña, por un encuentro rápido en habitaciones sin ventanas que olían a sudor y a semen rancio. Los hombres entraban, pagaban, se desahogaban en cuerpos que no tenían nombre ni rostro y salían. Nadie hablaba de amor ahí. Era una transacción, necesidad corporal. Los filósofos debatían si visitar prostitutas era necesario para mantener el orden social. Aristóteles argumentaba que sí, que los hombres tenían apetitos que debían ser satisfechos, y mejor en cuerpos de esclavas que poniendo en riesgo el honor de las vírgenes ciudadanas. En Corinto, ciudad famosa por su libertinaje, el templo de Afrodita empleaba más de 1000 prostitutas sagradas. Mujeres dedicadas a la diosa del amor que ofrecían sus cuerpos como acto de devoción religiosa. Los visitantes subían la colina al atardecer, pagaban su ofrenda en el templo y eran conducidos a habitaciones donde las hieródulas, las prostitutas sagradas, los esperaban perfumadas con mirra. No era pecado, era ritual. Un hombre podía acostarse con una hieródula y luego bajar al ágora a discutir de filosofía sin que nadie cuestionara su virtud. Porque en Grecia la sexualidad masculina no estaba sujeta a la moral cristiana, que vendría siglos después. Estaba sujeta solo a las reglas del honor, del estatus, de la ciudadanía. Y aún así, entre el placer público había secretos que nadie mencionaba. Había deseos que no tenían lugar en la luz del día. Como el deseo que algunos hombres sentían por sus propias esposas. Un sentimiento peligroso, casi vergonzoso. Porque desear a tu esposa era confundir los roles. Era mezclar el mundo del gineceo con el mundo del simposio. Era perder el control. Los médicos griegos, herederos de Hipócrates, creían que el semen era una sustancia preciosa que debía conservarse. Gastarlo demasiado, advertían, debilitaba al hombre, le robaba vitalidad. Por eso los atletas se abstenían de sexo antes de las competiciones. Por eso los filósofos recomendaban moderación. El deseo, sin control, podría destruir. Pero el control tenía sus límites. En las noches calurosas de verano, cuando el viento del mar no llegaba hasta la ciudad y el aire se volvía espeso, el deseo se apoderaba de Atenas como una fiebre. Los hombres salían de sus casas buscando alivio. Los burdeles se llenaban, los gimnasios permanecían abiertos hasta tarde, y en las casas de las hetairas las lámparas ardían hasta el amanecer. El sol se levanta sobre el ágora, y con él las leyes invisibles que gobiernan cada cuerpo en la ciudad. Imaginas estar frente al Areópago, esa colina de mármol donde los jueces deliberan sobre casos de sangre y adulterio. La piedra aún conserva el frío de la noche. Y en el aire flota una pregunta que nadie pronuncia en voz alta. ¿Quién tiene derecho a desear? En Atenas, la respuesta es simple y brutal. Los ciudadanos tienen todos los derechos. Los demás, ninguno. Un ciudadano ateniense, un hombre libre nacido de padre y madre atenienses, puede acostarse con quien quiera mientras respete una regla fundamental. No puede ser penetrado por otro hombre. Esa es la línea que separa al hombre libre del esclavo, al ciudadano del extranjero, al digno del indigno. La penetración es poder, y el poder solo fluye en una dirección. Cleón, nuestro ciudadano, camina por la ciudad con la certeza de quien conoce su lugar en el orden social. Puede visitar a Aspasia cuando Pericles no está. Puede llevar a Dorus a su cama cada noche. Puede pagar un óbolo en el burdel del puerto cuando el vino lo vuelve impaciente. Mientras él sea siempre el que penetra, su honor permanece intacto. Pero si alguna vez se supiera que él se ha sometido, que ha permitido que otro hombre lo penetre, perdería inmediatamente sus derechos cívicos. No podría hablar en la asamblea. No podría ejercer cargos públicos. Sería marcado como quinaidos, ese término despectivo para los hombres que disfrutan siendo penetrados. Un nicaido era peor que un esclavo, porque un esclavo no tiene opción. Un quinaidos elige su degradación. Las leyes escritas no mencionan explícitamente el sexo entre hombres.
No hacía falta. Las normas sociales eran más poderosas que cualquier código legal. Todos sabían lo que estaba permitido y lo que no, y el castigo por cruzar esas líneas no venía de los tribunales, sino del desprecio público, de las risas en el ágora, de los poemas satíricos que circulaban de boca en boca, burlándose del hombre que había perdido su virilidad. En Esparta, las normas eran diferentes. Más estrictas en algunos aspectos, más laxas en otros. Los espartanos criaban a sus hijos en cuarteles militares desde los 7 años. Ahí aprendían a luchar, a obedecer, a soportar el dolor. Y también aprendían sobre el deseo. Cada joven espartano era asignado a un guerrero mayor que se convertía en su mentor y amante. La relación era obligatoria, institucionalizada. El guerrero mayor enseñaba al joven el arte de la guerra. Y en las noches frías, cuando todo el pelotón dormía en una misma habitación, el joven se acurrucaba junto a su amante, buscando calor. No había privacidad. Todos sabían lo que sucedía bajo las mantas de lana áspera. Y nadie lo cuestionaba. Pero incluso en Esparta, donde el amor entre guerreros era celebrado en canciones y poemas, las reglas sobre la penetración permanecían. El joven podía ofrecer sus muslos para que el hombre mayor se frotara contra él. Eso era aceptable. Pero la penetración anal era vista como degradante, como algo propio de bárbaros y esclavos. Los griegos tenían un término para esta práctica aceptable: intercrural, la relación entre muslos. El Erastés colocaba su pene entre los muslos cerrados del erógeno y se movía hasta alcanzar el orgasmo. El joven permanecía de pie, rígido, mirando hacia adelante. No debía gemir, no debía moverse. Era un acto de servicio, no de placer mutuo. En las vasijas de cerámica pintadas en rojo y negro que hoy conservan los museos, puedes ver estas escenas representadas con claridad inquietante. Hombres barbudos de pie frente a jóvenes imberbes, sus penes erectos entre los muslos cerrados del muchacho. Los jóvenes miran a otro lado, sus rostros impasibles. A veces sostienen una liebre o una perdiz, los regalos que el hombre mayor les ha dado. El intercambio es explícito. Belleza por educación, cuerpo por protección. Pero lo que sucedía en privado no siempre seguía las normas públicas. Los dramaturgos cómicos, como Aristófanes, llenaban sus obras de chistes sobre hombres que disfrutaban ser penetrados. Se burlaban de los políticos a los que les gustaba el sexo anal pasivo. Insinuaban que tal o cual líder militar se acostaba con sus esclavos en posiciones vergonzosas. Las audiencias reían, porque todos sabían que detrás de las fachadas de respetabilidad, los deseos tomaban formas que la sociedad no podía controlar del todo. Las mujeres, como siempre, vivían bajo normas mucho más estrictas. Una esposa sorprendida en adulterio podía ser repudiada, expulsada de la casa sin derecho a su dote. Su amante podía ser ejecutado por el esposo sin consecuencias legales. El honor masculino dependía del control sobre el cuerpo femenino, y ese control era absoluto. Melanie lo sabe. Nunca ha estado sola con un hombre que no sea su padre, su esposo o sus hijos. Cuando sale de casa para los festivales religiosos, va acompañada de una esclava. Mantiene la mirada baja. No habla con desconocidos. Su reputación depende de su invisibilidad. Pero incluso ella tiene deseos que no puede nombrar. Por las noches, cuando Cleón no está, se acuesta sola en su habitación y sus manos buscan entre sus piernas. Toca con cuidado, casi con vergüenza, ese lugar que nadie ha explorado con ternura. Se pregunta si todas las mujeres sienten eso. Esa palpitación suave que crece cuando sus dedos encuentran el ritmo correcto. Se muerde los labios para no hacer ruido. Y cuando termina, cuando su cuerpo se relaja en la oscuridad, siente culpa. Porque nadie le ha dicho que las mujeres pueden sentir placer. Los médicos hablan del útero como un órgano errante que causa histeria si no es regularmente penetrado. Dicen que las mujeres necesitan sexo para mantenerse saludables, pero nunca mencionan el placer, solo la necesidad médica. La función reproductiva.
En Lesbos, en la isla donde vivió la poetisa Safo, las normas eran diferentes. Las mujeres se reunían en tiasos, comunidades educativas donde las jóvenes aprendían música, poesía, danza, y donde se rumoreaba también aprendían sobre el amor entre mujeres. Los poemas de Safo que sobrevivieron los siglos hablan de deseo ardiente, de celos, de pasión. Me parece igual a los dioses aquel hombre que frente a ti se sienta y escucha de cerca tu dulce habla y tu risa amorosa, lo que a mí el corazón me turba en el pecho. Palabras dirigidas a otra mujer. Deseo femenino que no necesita la presencia masculina. Pero los hombres griegos no sabían qué hacer con ese deseo. Algunos lo consideraban imposible. ¿Cómo podían dos mujeres tener sexo sin un pene de por medio? Otros lo veían como algo cómico, irrelevante. Las relaciones entre mujeres no amenazaban el orden social porque no producían herederos ilegítimos. Eran, en el mejor de los casos, una curiosidad. En el peor, una abominación contra natura. Había objetos que las mujeres usaban en privado. Olisbos, falos artificiales hechos de cuero, madera o bronce. Los vendían en el mercado junto a las vasijas y las telas. Las hetairas los usaban con sus clientas, las viudas los usaban solas, y algunas esposas en la soledad del gineceo también. Nadie hablaba de eso en público, pero las vasijas pintadas contaban historias que las palabras silenciaron. Mujeres reclinadas en divanes, sosteniendo objetos fálicos, sus rostros en éxtasis. Escenas de rituales dionisíacos donde las Ménades, las seguidoras frenéticas del dios del vino, celebraban su liberación temporal de las normas sociales. Los festivales de Dioniso eran los únicos momentos en que las reglas se aflojaban. Durante las Dionisias, las mujeres podían salir de sus casas, beber vino, bailar en las montañas. Se cuenta que algunas se entregan al frenesí total, rasgando animales con sus manos desnudas, gritando hasta quedar afónicas. Era transgresión controlada, una válvula de escape que permitía que el orden social continuara el resto del año. Pero incluso en el caos dionisíaco había límites. Una mujer que perdiera completamente el control, que regresara embarazada de un desconocido, que fuera vista copulando en público, perdería todo. Su esposo podía repudiarla. Su familia podía rechazarla. Terminaría en la prostitución o en la esclavitud. Los hijos nacidos fuera del matrimonio no tenían derechos. Un ciudadano podía reconocer a sus hijos ilegítimos, darles su apellido, educarlos, pero nunca heredarán como hijos legítimos. Nunca serían ciudadanos plenos. Vivían en un limbo legal, ni esclavos ni libres, tolerados pero nunca aceptados del todo. Y aún así, entre las normas rígidas, había grietas donde el deseo encontraba su camino. Los baños públicos donde los hombres se tocaban bajo el agua tibia. Las habitaciones traseras de los simposios donde el vino disolvía las jerarquías. Las noches de luna nueva cuando la ciudad estaba oscura y los cuerpos podían encontrarse sin testigos. Cleón recuerda una noche en particular. Tenía 20 años. Había bebido demasiado en casa de un amigo. Al salir, tambaleándose por las calles vacías, vio a un joven esclavo recogiendo basura. El chico levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y sin palabras, sin plan, terminaron en un callejón oscuro. Cleón lo empujó contra el muro, levantó su túnica, lo penetró con urgencia. El esclavo no se resistió. No dijo nada. Cuando terminó, Cleón se acomodó la ropa y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Nunca volvió a ver a ese esclavo. Nunca supo su nombre. Pero recuerda la sensación. No solo el placer físico, sino algo más. La transgresión de tomar sin pedir. El poder de usar un cuerpo como si fuera un objeto. Esa es la norma fundamental que sostiene todo el sistema sexual griego. El poder. El que tiene poder puede tomar. El que no lo tiene debe someterse. Y entre esos dos polos, entre el ciudadano libre y el esclavo sin derechos, se despliega todo el espectro del deseo permitido y prohibido.
¿Hasta dónde podía llegar el poder antes de convertirse en tiranía? El aire huele a incienso de mirra cuando entras al gineceo la mañana de la boda. Las mujeres rodean a la novia, una niña de 14 años llamada Eurídice. Sus manos tiemblan mientras las esclavas la bañan en agua perfumada con pétalos de rosa. No es agua cualquiera. La han traído de la fuente sagrada de Calirroe antes del amanecer, cuando todavía había estrellas en el cielo. El agua fría le eriza la piel. Las mujeres cantan himnos antiguos que hablan de Hera, diosa del matrimonio, y de la fertilidad que debe venir. El matrimonio en Grecia no es un sacramento. Es un contrato entre dos familias, firmado por hombres, sobre el cuerpo de una mujer que rara vez ha visto al novio antes del día de la boda. Eurídice conoció a su futuro esposo, Filipo, hace 3 días. Él tiene 32 años. Ella apenas ha menstruado 2 veces. Su madre le ha explicado lo que sucederá esa noche. Palabras entrecortadas, incómodas. Debes permanecer quieta. Él hará lo que necesita hacer. Dolerá la primera vez, todas lo soportamos. Eurídice no pregunta más. Sabe que no debe. Las esclavas la visten con una túnica blanca sujeta con un cinturón especial, el nudo de Hércules, que solo su esposo podrá desatar esta noche. Le trenzan el cabello y lo cubren con un velo de azafrán que tiñe su rostro de amarillo dorado. Le ponen sandalias nuevas, y sobre su cabeza una corona de flores de mirto y violetas que desprenden un aroma dulce y mareante. El banquete se celebra en la casa del padre de Eurídice. Los hombres comen en una habitación, las mujeres en otra. Nadie mezcla los mundos. Los hombres beben vino puro, discuten de política, ríen alto. Las mujeres comen en silencio, vigiladas por las matronas mayores que se aseguran de que nadie beba demasiado ni levante la voz. Cuando cae la noche, comienza la procesión. Filipo llega con antorchas encendidas, acompañado de sus amigos que cantan canciones obscenas. Toman a Eurídice de la casa de su padre, literalmente la arrancan de los brazos de su madre que llora, y la suben a un carro decorado con guirnaldas. Es un rapto ritual, una representación del momento mítico en que los hombres tomaban a sus esposas por la fuerza. El carro avanza por las calles oscuras de Atenas mientras los invitados cantan himnos, canciones nupciales que mezclan bendiciones con bromas sexuales. «Que tu vara sea dura como el bronce», gritan a Filipo. «Que tu matriz sea fértil como la tierra», le dicen a Eurídice. Ella mantiene la mirada baja, temblando bajo el velo. Cuando llegan a la casa de Filipo, la madre de él espera en la puerta con una antorcha y un plato de dátiles y nueces que Eurídice debe comer. Es el símbolo de su entrada a una nueva familia, a una nueva vida. Las mujeres la conducen al tálamo, la habitación nupcial decorada con ramas de laurel y mirto. La dejan sola. Filipo entró minutos después. Ha bebido suficiente vino para tener valor, pero no tanto como para no poder cumplir. Cierra la puerta. En la calle, sus amigos cantan y gritan, golpean la puerta, hacen ruido para ahuyentar a los espíritus malignos. Eurídice está de pie junto a la cama, todavía vestida. Filipo se acerca sin decir palabra. Comienza a desatar el cinturón, sus dedos luchan con el nudo complicado. Ella tiembla. Cuando finalmente la túnica cae al suelo, él la observa un momento. Su cuerpo es delgado, sin curvas todavía, casi como el de un niño. La empuja suavemente hacia la cama. Ella se recuesta de espaldas, rígida. Filipo se coloca encima, separa sus piernas con la rodilla. No hay preparación, no hay caricias, solo penetración directa, torpe. Eurídice grita de dolor. Él se mueve rápido, buscando su propio alivio. Cuando termina, se retira, se limpia con la sábana y sale de la habitación sin mirarla. Eurídice se queda sola, sangrando sobre las sábanas blancas que mañana su suegra mostrará a las visitas como prueba de su virginidad. Llora en silencio. Sus manos buscan entre sus piernas la fuente del dolor. Está húmeda con sangre y semen. Se pregunta si siempre será así.
Al día siguiente, la familia de Filipo celebra con otro banquete. Los invitados traen regalos, vasijas pintadas con escenas de bodas, joyas, telas. Eurídice, ahora oficialmente esposa, debe recibir a las visitas con una sonrisa. Nadie pregunta si está bien. Su dolor es esperado, normal, parte del proceso de convertirse en mujer. Pero los rituales sexuales en Grecia no se limitan al matrimonio. En los gimnasios, donde los jóvenes entrenan desnudos, hay ceremonias de iniciación que nunca se mencionan en los textos oficiales, pero que todos conocen. Cuando un joven cumple 15 años y entra oficialmente al gimnasio, es asignado a un erastés que lo guiará. La primera noche, el hombre mayor lleva al joven a su casa. Le ofrece vino diluido, le habla de filosofía, de la vida ciudadana. Y luego, con delicadeza o sin ella, dependiendo del carácter del hombre, lo inicia en los rituales del cuerpo. Le enseña cómo colocarse, cómo cerrar los muslos, cómo permanecer inmóvil mientras él alcanza el placer. El joven no debe mostrar disgusto ni placer. Es una prueba de su autocontrol, de su capacidad para soportar molestias por el bien de la educación. Los que fallan, los que lloran o se resisten, son marcados como débiles. Los que muestran demasiado entusiasmo como degenerados. En los misterios de Eleusis, esos rituales secretos dedicados a Deméter y Perséfone, el sexo tiene un papel que los iniciados juraban no revelar bajo pena de muerte. Pero los fragmentos que sobrevivieron sugieren ceremonias donde la fertilidad se representaba mediante actos sexuales simbólicos. Los sacerdotes y sacerdotisas, vestidos como dioses, recreaban el mito de la violación de Perséfone por Hades. La oscuridad, el rapto, la penetración como metáfora del grano que cae en la tierra. Los participantes bebían kikeon, una bebida fermentada de cebada mezclada con hierbas que algunos historiadores creen contenía ergot, un hongo alucinógeno. Bajo sus efectos, las fronteras entre el cuerpo y el espíritu se disuelven. Los iniciados reportaban visiones de muerte y renacimiento, de unión sexual con lo divino. En los festivales de Dioniso, dios del vino y el éxtasis, las mujeres se liberaron temporalmente de sus roles como esposas y madres. Las bacantes, como las llamaban, subían a las montañas con sus túnicas sueltas, sus cabellos despeinados, portando tirsos, bastones coronados con hiedra y piñas. Bebían vino puro, algo prohibido para las mujeres respetables. Bailaban hasta el agotamiento. Y en el frenesí colectivo se entregaban a actos que la sociedad nunca toleraría en circunstancias normales. Los relatos hablan de mujeres que copulaban con desconocidos en los bosques, iluminadas solo por antorchas. De orgías rituales donde los cuerpos se entrelazan sin distinción de edad o estatus. De hombres vestidos como mujeres y mujeres con falos de cuero atados a sus cinturas, invirtiendo todos los roles. Pero estos actos no eran transgresión, eran religión. Dioniso exigía la disolución temporal de las normas para que, después, el orden pudiera restablecerse con más fuerza. Era catarsis colectiva, una manera de liberar los deseos reprimidos en un contexto controlado, ritual, que no amenazaba las estructuras sociales. En Corinto, en el templo de Afrodita que corona la colina, las hieródulas realizaban rituales sexuales cada luna llena. Los visitantes subían después del anochecer, llevando ofrendas de incienso, aceite perfumado y monedas de plata. En el atrio del templo, bajo el cielo estrellado, las sacerdotisas bailaban desnudas al son de flautas y tambores. Cada visitante era conducido a una habitación privada donde una hieródula lo esperaba reclinada en un diván cubierto de pieles de oveja. El encuentro seguía un guión preciso. Primero ella lavaba los pies del visitante con agua de rosas. Luego lo ungía con aceites aromáticos, masajeando sus hombros, su espalda, sus muslos. Solo entonces comenzaba el acto sexual propiamente dicho. Pero no era sexo ordinario. Era ofrenda. El hombre, al eyacular dentro de la hieródula, entregaba su semilla a Afrodita. Y ella, al recibirlo, canaliza la bendición de la diosa. Se creía que los niños concebidos en estas uniones estaban especialmente favorecidos por los dioses.
Las hieródulas no eran esclavas. Eran mujeres libres que habían elegido dedicar sus vidas al servicio de la diosa. Muchas provenían de familias ricas que las habían consagrado al templo desde niñas. Recibían educación en música, danza, literatura. Y cuando envejecen y ya no podían servir sexualmente, se convierten en administradoras del templo, en maestras de las jóvenes iniciadas. Pero incluso en los contextos religiosos, el placer femenino seguía siendo un misterio incómodo. Los griegos no entendían la anatomía del clítoris. Algunos médicos creían que las mujeres eyaculaban semen al igual que los hombres. Otros pensaban que el orgasmo femenino era necesario para la concepción. Aristóteles lo negaba, argumentando que las mujeres eran recipientes pasivos de la semilla masculina. Melanie, ahora con 28 años y madre de 3 hijos, nunca ha tenido un orgasmo con su esposo. No sabe que lo que siente cuando se toca a sí misma tiene un nombre. No sabe que otras mujeres experimentan lo mismo. Vive en un silencio impuesto por generaciones de ignorancia deliberada. Pero en el gineceo, cuando los hombres no están, las mujeres hablan. En susurros. Las esclavas cuentan historias de sus tierras natales, lugares donde las mujeres tienen más libertad. Las viudas, liberadas de la autoridad marital, comparten sus experiencias, y las jóvenes escuchan, ávidas, almacenando información prohibida. Una tarde, una esclava tracia llamada Rezo le dice a Melanie: «En mi tierra, las mujeres conocen plantas que aumentan el placer, hojas que se frotan sobre la piel y hacen que todo se vuelva más sensible». Melanipe escucha fascinada y asustada. ¿Existe realmente algo así? ¿Está permitido? Rezo le trae días después un pequeño frasco de arcilla sellado con cera. «Úsalo cuando estés sola», le dice. «Solo una gota. Aquí». Y señala entre sus piernas sin pronunciar la palabra. Melanie esconde el frasco en el fondo de su caja de joyas, bajo las pulseras que ya no usa. Esa noche, cuando la casa está en silencio, destapa el frasco. Huele a menta y a algo más, algo acre y terroso. Con el dedo índice toma una gota del ungüento aceitoso y, temblando, lo aplica donde Rezo le indicó. Al principio no siente nada. Luego una calidez que se expande. Un hormigueo. Sus dedos, casi por voluntad propia, comienzan a moverse. Y el placer que llega es diferente a todo lo que ha experimentado. Más intenso, casi doloroso en su intensidad. Se muerde la mano para no gritar. Su cuerpo se arquea. Y cuando termina, se queda temblando, sudorosa, segura de que ha cometido un pecado imperdonable. Pero al día siguiente, cuando Cleón la visita en su habitación para su acoplamiento mensual, ella aplica una gota del ungüento antes de que él entre. Y por primera vez en 14 años de matrimonio, siente algo mientras su esposo la penetra. No es amor, ni siquiera es placer compartido. Pero es algo, una grieta en el muro de indiferencia que ha separado su cuerpo de su mente durante tanto tiempo. Los rituales más oscuros ocurren en las afueras de la ciudad, en santuarios dedicados a dioses antiguos que el panteón olímpico nunca pudo domesticar del todo. Dioses de la fertilidad, de la sangre, de la tierra. En estos lugares, el sexo y la muerte se entremezclan en ceremonias que harían estremecer incluso a los atenienses más liberales. En Arcadia, en el santuario de Pan, dios con patas de cabra y apetito sexual insaciable, se celebran ritos nocturnos donde los participantes usan máscaras de animales y copulan en el bosque. El objetivo es conectar con la naturaleza salvaje, con los instintos que la civilización reprime. Las mujeres que participan regresan a la ciudad con marcas de mordidas y arañazos, señales de encuentros que nunca discutirán. En Tesalia hay brujas que realizan rituales de magia sexual. Preparan pociones con sangre menstrual, semen, pelo púbico y hierbas tóxicas. Estas pociones, se cree, pueden hacer que un hombre se enamore, que una mujer conciba, que un enemigo pierda su potencia sexual.
Los testimonios de juicios por brujería mencionan orgías rituales bajo la luna nueva, donde las participantes invocan a Hécate, diosa de la magia oscura, mediante actos sexuales con múltiples parejas. Pero estos son los márgenes. La mayoría de los griegos nunca participa en tales rituales. Para ellos, el sexo es algo más mundano, una necesidad corporal que se satisface según las reglas establecidas, un deber reproductivo, una transacción económica, o, en los mejores casos, una forma de placer regulada por códigos estrictos de honor y estatus. Y aún así, entre lo permitido y lo prohibido, hay espacios de ambigüedad donde los deseos encuentran expresión. La luz del amanecer apenas toca los muros del gimnasio cuando Aristómaco llega con su hijo Teodoro. El niño tiene 12 años, es su primer día de entrenamiento formal, el momento en que deja atrás la infancia y entra al mundo de los hombres. El aire frío de la mañana le eriza la piel cuando se quita la túnica y queda completamente desnudo, como exige la tradición. Alrededor, otros cuerpos desnudos corren, saltan, luchan. Hombres de todas las edades, desde adolescentes hasta veteranos de 40 años, entrenan juntos. Sus cuerpos brillan con el aceite que se ha aplicado antes del ejercicio. El olor del sudor se mezcla con el del aceite de oliva y el polvo de la palestra. Aristómaco observa a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabe lo que viene. Sabe que antes de que termine el día, algún hombre se habrá fijado en Teodoro. Evaluará su belleza, su gracia, su potencial, y comenzará el cortejo. La educación en Grecia no separa el cuerpo de la mente, ni la filosofía del deseo. Un hombre mayor que toma a un joven bajo su protección le enseña todo: cómo luchar, cómo argumentar, cómo comportarse en la asamblea. Pero también le enseña sobre el placer, sobre su cuerpo, sobre los roles que deberá cumplir primero como Erómeno y luego, cuando crezca, como Erastés. El sistema tiene su lógica. Los griegos creen que los jóvenes aprenden mejor mediante la imitación de sus mayores. Un chico que pasa sus días junto a un hombre sabio, valiente y honorable se convertirá en alguien similar, y el vínculo sexual sella esa relación, la hace más profunda, más duradera que cualquier contrato escrito. Pero también tiene sus peligros. Un joven demasiado bello puede verse acosado por múltiples pretendientes. Puede recibir tantos regalos que se vuelve vanidoso, corrupto. O puede enamorarse de su Erastés y perder la distancia emocional que se supone debe mantener. Aquel primer día Teodoro termina el entrenamiento exhausto. Sus músculos, no acostumbrados al esfuerzo, tiemblan. Un esclavo lo guía a los baños, las habitaciones de piedra donde el vapor sube desde grandes vasijas de bronce llenas de agua caliente. Se sumerge, gimiendo de alivio cuando el calor afloja sus músculos doloridos. Un hombre mayor, tal vez de 30 años, entra al baño. Se sienta en el borde cerca de Teodoro, pero no demasiado. Lo observa con atención que no disimula. Después de unos minutos de silencio, habla. «Es tu primer día, ¿verdad?» Teodoro asiente, nervioso. He oído historias. Sabe lo que significa cuando un hombre mayor te dirige la palabra en los baños. Me llamo Filócrates. Fui amigo de tu padre cuando ambos éramos jóvenes. El hombre sonríe. Tienes su estructura, su manera de moverse. Serás un buen luchador si entrenas adecuadamente. Durante los días siguientes, Filócrates aparece cada mañana. Se ofrece a enseñar a Teodoro técnicas de lucha. Le trae regalos, una liebre cazada en las montañas, un cuchillo de puces de bronce con empuñadura tallada, una copa de plata con su nombre inscrito. Teodoro acepta los regalos porque rechazarlos sería insultante, pero sabe que cada regalo aumenta su deuda. Una tarde, Filócrates lo invita a su casa para la cena. Aristómaco da su permiso. Sabe que este es el proceso natural. Su propio padre hizo lo mismo con él cuando tenía la edad de Teodoro. La casa de Filócrates es más grande de lo que Teodoro esperaba. Paredes pintadas con escenas de banquetes, mosaicos en el suelo que representan victorias atléticas.
Un esclavo los conduce al triclinio donde están dispuestos 2 divanes, uno junto al otro. Cenan reclinados. Filócrates habla de filosofía, de Sócrates y sus enseñanzas sobre la virtud. Le pregunta a Teodoro qué piensa sobre el coraje, sobre la justicia. El chico responde lo mejor que puede, consciente de que está siendo evaluado. El vino fluye, aunque el de Teodoro está más diluido. Cuando los platos son retirados y el esclavo se retira, Filócrates se acerca. Su mano se posa en el muslo de Teodoro, aparentemente casual. «Eres hermoso», dice, «más de lo que tu padre fue a tu edad». Teodoro no sabe qué responder. Su corazón late rápido. Filócrates se inclina y lo besa en los labios. Un beso suave, exploratorio. Teodoro permanece inmóvil como le enseñaron. No debe responder, pero tampoco rechazar bruscamente. La mano de Filócrates sube por su muslo, encontrando su pene bajo la túnica. Lo acaricia con movimientos lentos. Teodoro siente su cuerpo responder a pesar de su nerviosismo. Se endurece en la mano del hombre mayor. «Ven», dice Filócrates levantándose. Lo conduce a otra habitación más pequeña, donde hay un lecho cubierto con pieles. Le quita la túnica a Teodoro con movimientos eficientes. El chico queda de pie, desnudo, vulnerable. Filócrates también se desnuda, revelando un cuerpo musculoso marcado por cicatrices de batalla. «Date vuelta», ordena suavemente. Teodoro obedece dándole la espalda. Siente las manos de Filócrates recorriendo su espalda, sus nalgas, sus muslos. Luego siente el pene erecto del hombre presionando entre sus piernas. Cierra los muslos, fuerte. Teodoro obedece. Filócrates comienza a moverse, su pene frotando entre los muslos apretados del chico. Su respiración se acelera. Una mano rodea el torso de Teodoro, sosteniéndolo en su lugar. La otra acaricia su propio pene, todavía erecto a pesar de la incomodidad de la posición. Cuando Filócrates termina, su semen cae al suelo entre los pies de Teodoro. El hombre se aparta, respirando pesadamente. «Lo hiciste bien», dice, como si fuera una lección de lucha. «Con el tiempo aprenderás a no ponerte tan tenso». Teodoro se viste en silencio, se despide con cortesía y regresa a casa. Su padre lo espera despierto. No pregunta qué sucedió, no hace falta. Solo le dice: «Filócrates es un buen hombre, te enseñará lo que necesitas saber». Durante los meses siguientes, Teodoro divide su tiempo entre el gimnasio y la casa de Filócrates. Aprende filosofía, retórica, estrategia militar. Pero también aprende sobre su cuerpo, sobre los tipos de contacto que su cultura considera aceptables, sobre cómo mantener la compostura mientras otro hombre lo usa para su placer. Algunos de sus compañeros de entrenamiento no tienen tanta suerte. Un chico llamado Alexis es cortejado por un hombre viejo y cruel que lo golpea cuando no se comporta como él quiere. Otro Damón se enamora de su Erastés y se vuelve dependiente, celoso cuando el hombre mayor presta atención a otros jóvenes. Teodoro aprende a navegar la relación con distancia emocional. Respeta a Filócrates, aprecia sus enseñanzas, pero no lo ama. Sabe que en unos años, cuando le crezca la barba y su cuerpo se vuelva plenamente masculino, esta fase terminará. Filócrates buscará a otro muchacho joven y él, a su vez, se convertirá en Andrés de alguien más. Pero hay momentos, especialmente al principio, en que la vergüenza lo invade. Noches en que regresa a casa con el interior de sus muslos irritado por la fricción, con el olor del semen de otro hombre todavía en su piel a pesar del baño. Se pregunta si es normal sentir asco, si otros jóvenes experimentan lo mismo. No puede preguntarle a nadie. El sistema funciona porque todos fingen que es noble, educativo, necesario. Hablar del asco, de la incomodidad, sería admitir debilidad. Sería cuestionar siglos de tradición. Las mujeres no reciben este tipo de educación. Las hijas de ciudadanos aprenden en casa, bajo la supervisión de sus madres y esclavas. Les enseñan a tejer, a administrar una casa, a comportarse con modestia.
Su educación sexual se limita a las instrucciones susurradas la noche antes de la boda. Permanece quieta, no te quejes, cumple con tu deber. Pero las hetairas tienen otra formación. Aspasia, cuando tenía 15 años, fue enviada por su familia a una escuela en Mileto donde las jóvenes de buena cuna, pero sin dote suficiente, aprendían las artes del cortesano. Allí le enseñaron a tocar instrumentos, a recitar poesía, a mantener conversaciones inteligentes. Pero también le enseñaron cosas que ninguna esposa respetable sabría. Una mujer mayor, llamada Thais, fue su instructora en los misterios del cuerpo. Le explicó la anatomía masculina, cómo excitar a un hombre con las manos, con la boca, con diferentes posiciones. Le mostró, usando modelos de cerámica, cómo el pene entra en la vagina, cómo moverse para maximizar el placer del hombre sin dañarse a sí misma. «Tu cuerpo es tu capital», le decía Thais. «Cuídalo, aprende a usarlo, pero nunca te enamores de un cliente. El amor te arruinará más rápido que cualquier enfermedad». Aspasia también aprendió sobre anticonceptivos, mezclas de hierbas que las mujeres beben después del acto sexual para evitar el embarazo, esponjas empapadas en vinagre y aceite de cedro que se insertan en la vagina antes del coito. Métodos que no siempre funcionan, pero que reducen las posibilidades, porque un embarazo para una hectárea significa el fin de su carrera durante meses, posiblemente años. Y si el padre no reconoce al niño, ella quedará atada a un hijo sin recursos, sin futuro. La educación sexual de Aspasia incluía también el arte de fingir. Fingir placer cuando no lo siente, gemir en el momento correcto, tensar ciertos músculos para que el hombre sienta más fricción. Todo eso aumenta su valor, su reputación, la cantidad de regalos y dinero que puede obtener. Pero con Pericles descubrió, no necesita fingir. Él se toma tiempo. La explora con curiosidad genuina. Le pregunta qué le gusta, dónde quiere ser tocada. Y cuando ella le confiesa, una noche después de varios meses juntos, que nunca ha tenido un orgasmo con un hombre, él se propone cambiar eso. Sus dedos la buscan entre las piernas, moviéndose con paciencia hasta encontrar el lugar correcto. Al principio ella se tensa, acostumbrada a que el sexo termine rápido, pero él insiste, susurrando: «Relájate, no tenemos prisa». Y entonces sucede. Una oleada de placer que comienza pequeña y crece hasta consumirla completamente. Su cuerpo se arquea, sus dedos se clavan en los hombros de Pericles, y cuando termina se queda temblando, con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de liberación, porque por primera vez en su vida sintió lo que su cuerpo es capaz de sentir, hasta dónde podía llegar la educación antes de convertirse en explotación. El barrio del puerto de Atenas huele diferente al resto de la ciudad. Aquí el aire está cargado de sal, pescado podrido, sudor y orina. Las calles son estrechas, oscuras incluso al mediodía. Y en cada esquina, en cada callejón, hay cuerpos en venta. Las prostitutas comunes, trabajan en burdeles de madera podrida o directamente en la calle. Algunas son tan jóvenes que apenas han desarrollado pechos. Otras son viejas, con la piel arrugada y los dientes perdidos. La mayoría son esclavas, extranjeras capturadas en guerra, vendidas por deudas o nacidas en la esclavitud. Un burdel típico tiene una década de habitaciones pequeñas separadas por cortinas mugrientas. En la entrada, una mujer mayor, la dueña o encargada, pregona las virtudes de su mercancía. Niñas frescas de Tracia, expertas de Egipto, jóvenes vírgenes por un precio especial. La palabra virgen aquí es relativa. Significa que la chica es nueva en el burdel, no necesariamente que nunca ha sido penetrada. Pero los clientes pagan extra por esa ilusión de inocencia violada. Dentro, las habitaciones son tan estrechas que apenas caben un camastro y un hombre. No hay ventanas. El olor a sudor y fluidos corporales es asfixiante. Las sábanas, si es que las hay, nunca se lavan. El suelo está pegajoso de semen seco. Una pornai llamada Iris ha trabajado aquí durante 5 años.
Fue vendida por su padre cuando tenía 11 años para pagar deudas de juego. Ahora tiene 16. Su cuerpo está marcado por golpes, mordidas, enfermedades. Atiende entre 10 y 20 clientes al día, dependiendo de la temporada. Cada uno paga $1 a la dueña del burdel. Iris no ve nada de ese dinero. Solo recibe comida suficiente para mantenerse viva y un rincón donde dormir. Los hombres que la visitan no la tratan como persona. Son rápidos, violentos a veces. La penetran sin preparación, a menudo por detrás porque es más rápido. Algunos la golpean mientras lo hacen, diciendo que les gusta escucharla gemir de dolor. Otros la obligan a ponerlo en su boca, ignorando sus arcadas. Iris ha aprendido a disociarse. Mientras su cuerpo está siendo usado, su mente va a otro lugar. Recuerda su infancia, antes de que todo cambiara. Un campo de amapolas cerca de su aldea. El olor del pan que su madre horneaba. La risa de su hermano menor. ¿Dónde estará él ahora? También fue vendido. ¿Está vivo siquiera? Los pensamientos se interrumpen cuando un cliente más violento que los otros la empuja contra el muro, le levanta una pierna y la penetra con fuerza brutal. Ella grita, él le tapa la boca con la mano. «Silencio, perra». Su aliento huele a vino barato y cebolla podrida. Cuando termina, deja caer 2 óvulos en lugar de 1. Su manera de disculparse, supone. O simplemente tenía prisa y no quiso esperar el cambio. Las enfermedades son inevitables en los burdeles. Llagas que aparecen en los genitales y no sanan. Flujos malolientes. Dolores al orinar. Las pornográficas. Más afortunadas tienen acceso a prostitutas más viejas que conocen remedios. Lavados con vinagre, ungüentos de hierbas. Pero muchas simplemente continúan trabajando incluso cuando las llagas supuran, infectando a cada cliente que pasa. Y los clientes, a su vez, llevan esas infecciones a sus casas, a sus esposas, a otros esclavos. El ciclo nunca termina. Pero hay sombras más oscuras que los burdeles del puerto. En ciertas casas privadas, en sótanos que nadie menciona, suceden cosas que incluso los griegos, con toda su libertad sexual, consideran abominables. Hay hombres que prefieren niños. No adolescentes en el límite de la edad adulta, sino niños pequeños, de 8, 9, 10 años. Esclavos comprados específicamente por su corta edad. La ley no los protege. Un esclavo no puede testificar contra su amo, y los vecinos que sospechan algo prefieren no involucrarse. Un mercader rico llamado Nicostrato tiene fama en ciertos círculos por su colección de niños esclavos. Los compra jóvenes, los mantiene durante 2 o 3 años y luego los vende cuando crecen demasiado y pierden su interés. Nadie pregunta qué les sucede en ese tiempo. Nadie quiere saber. Los niños que sobreviven a esa experiencia salen destrozados. Algunos se vuelven violentos, repitiendo con otros lo que les hicieron. Otros se encierran en silencios de los que nunca emergen. Unos pocos logran escapar, huir a otras ciudades donde nadie conoce su pasado. Las mujeres también tienen sus sombras. Hay mujeres que pierden bebés por abortos mal hechos, sangrando hasta morir en habitaciones oscuras, mientras comadronas incompetentes las desgarran por dentro con ganchos de bronce. Hay mujeres que matan a sus recién nacidos, bebés no deseados fruto de violaciones o adulterios, dejándolos en las laderas de las montañas para que mueran de exposición. La exposición infantil es legal en Grecia. Un padre puede decidir no criar a un hijo y simplemente abandonarlo. A veces, otros lo recogen y lo crían como esclavos. A veces, muere. Nadie lleva la cuenta. Melanie tuvo un 4º hijo, una niña. Cleón decidió que no necesitaban más bocas que alimentar. La niña fue expuesta cuando tenía 3 días de vida. Melanie lloró en silencio, sus pechos hinchados de leche que no tendría a quien dar. Nadie le ofreció consuelo. Era decisión del padre. Su opinión no contaba. A veces se pregunta qué habría sido de esa niña. ¿La recogió alguien? ¿Está creciendo como esclava en alguna casa lejana? ¿O murió de frío esa primera noche, su cuerpecito azul encontrado por perros salvajes?
El dolor de esas preguntas nunca desaparece, solo se entierra más profundo con cada año que pasa. Los esclavos varones también sufren sus propias sombras. Los que son castrados jóvenes para servir como guardias en los gineseos, perdiendo no solo sus testículos, sino cualquier posibilidad de identidad sexual. Los que son marcados con hierros candentes cuando intentan escapar, sus rostros o manos desfigurados como advertencia permanente. Un esclavo llamado Simos intentó escapar 3 veces. Después de la tercera, su amo ordenó que le cortaran los tendones de los pies. Ahora camina arrastrándose, incapaz de correr. Su único valor es como advertencia para otros esclavos. Miren lo que les sucede a los que desafían a sus amos. Y luego están las violaciones que nadie cuenta. No las que suceden en los burdeles, que son parte abierta del sistema, sino las que suceden en casas respetables. Esposas violadas por sus maridos cuando dicen que no. Esclavos violados por amos que se supone deben estar por encima de esos apetitos. Jóvenes violados por hombres mayores que traspasan las líneas del cortejo aceptable y simplemente toman lo que quieren. Teodoro, aquel joven que conocimos en el gimnasio, tiene un amigo llamado Lisandro. Lisandro era hermoso de una manera que atrae demasiada atención. Durante meses resistió las propuestas de un hombre violento y borracho llamado Simón. Le devolvió sus regalos. Evitaba cruzarse con él. Una noche lo esperó en un callejón oscuro cuando Lisandro regresaba del gimnasio. Lo arrastró a un edificio abandonado. Lo violó con brutalidad, ignorando sus gritos, sus lágrimas, sus súplicas. Cuando terminó, lo dejó tirado en el suelo sucio y se fue. Lisandro nunca denunció lo sucedido. ¿A quién podría decírselo? Su padre se avergonzaría. Los jueces preguntarían qué hizo él para provocar el ataque. Sus amigos susurraron que tal vez había dado señales equivocadas, que tal vez secretamente lo había disfrutado. Así que guardó silencio. Pero algo se rompió en él esa noche. Se retiró del gimnasio. Dejó de socializar. Cuando tuvo edad suficiente, se enlistó en el ejército y murió en una batalla en Tracia, luchando con una ferocidad suicida que sus compañeros interpretaron como valentía. Las sombras también habitan en los matrimonios. Esposas que aprenden a disociar su mente de su cuerpo cada vez que sus maridos las visitan, que cuentan las grietas en el techo, recitan mentalmente poemas, cualquier cosa para no estar presente mientras sucede. Algunas desarrollan enfermedades misteriosas que los médicos no pueden explicar. Dolores crónicos, parálisis parciales, locura. Los médicos griegos llaman a esto histeria, enfermedad del útero. Creen que el útero vaga por el cuerpo como un animal inquieto, causando síntomas donde se asienta. La cura recomendada es más sexo marital, más penetración, como si forzar aún más el cuerpo de una mujer traumatizada pudiera sanar. Hay mujeres que buscan salidas desesperadas, pociones que prometen quitar el deseo, que adormecen el cuerpo hasta que nada se siente. Otras buscan lo contrario, afrodisíacos que al menos les permitan sentir algo que no sea asco durante el acto. Raíces de mandrágora, polen de cantárida, vino mezclado con hierbas prohibidas. Algunas funcionan, otras envenenan. En el cementerio, fuera de las murallas de Esinto, Atenas, hay tumbas sin nombre de mujeres jóvenes que murieron por tomar lo que no debían, buscando alivio de vidas intolerables. Y en los márgenes más oscuros existen aquellos que comercian con lo prohibido. Traficantes que traen niños de tierras lejanas para venderlos a quienes pagan bien por juventud extrema. Envenenadores que preparan toxinas para esposas desesperadas que quieren librarse de maridos violentos. Brujas que realizan rituales con cadáveres, convencidas de que los muertos tienen poder sobre los vivos. Estos son los secretos que Atenas no escribe en sus muros de mármol. Las historias que no aparecen en las vasijas pintadas que adornan las casas de los ricos. Son las sombras que se mueven detrás de cada estatua perfecta, detrás de cada diálogo filosófico sobre la virtud.
Porque en una sociedad donde el placer está tan estratificado por el poder, donde el derecho al deseo depende completamente del estatus social, las sombras son inevitables. Son el precio que algunos pagan para que otros disfruten de la luz. El sol se pone sobre el Mediterráneo, y tú estás aquí, siglos después, tratando de entender. ¿Imaginas las calles de Atenas vacías ahora, silenciosas, donde antes resonaban voces, gemidos, risas? Los templos están en ruinas, los gimnasios son solo columnas caídas, los burdeles son polvo. Pero las historias permanecen, grabadas en vasijas que sobrevivieron intactas, escritas en papiros que el clima seco de Egipto preservó, murmuradas en poemas que copiaron generación tras generación hasta que alguien las transcribió a pergamino, y del pergamino a papel, y del papel a pantallas digitales que lees ahora, en este momento, conectándote con deseos de hace 2500 años. ¿Qué dejó Grecia en nuestra manera de entender el sexo? Primero, la idea de que el deseo tiene género pero no orientación fija. Para los griegos no eras homosexual o heterosexual, eras activo o pasivo, eres libre o esclavo, eres ciudadano o extranjero. El género del objeto de tu deseo importaba menos que tu rol en el acto. Esta idea se perdió durante siglos. El cristianismo impuso una visión diferente. El sexo era para la reproducción dentro del matrimonio. Punto. Cualquier desviación era pecado. La pasión entre hombres, entre mujeres, el placer por el placer, todo eso se convirtió en abominación. Pero en el Renacimiento, cuando los eruditos redescubrieron los textos clásicos, aquellas ideas griegas comenzaron a filtrarse de nuevo. Los poetas escribían sobre el amor masculino al estilo platónico. Los artistas representaban cuerpos desnudos con la libertad que habían tenido los escultores atenienses. Y lentamente, muy lentamente, la sexualidad occidental comenzó a recordar que una vez fue más compleja. Segundo, Grecia nos dejó el concepto del amor pedagógico, la idea de que una relación erótica puede ser también educativa, que el deseo y el aprendizaje pueden entrelazarse. Los internados británicos del siglo XIX, con sus relaciones entre estudiantes mayores y menores, fueron ecos distorsionados de la pederastia griega. Los debates modernos sobre relaciones entre profesores y estudiantes todavía luchan con esta herencia incómoda. ¿Dónde está la línea entre educación y explotación? Los griegos pensaban que la tenían clara. Nosotros ya no estamos tan seguros. Tercero, la división entre esposas respetables y mujeres sexuales. Melanie y Aspasia, la madre de tus hijos y la mujer que realmente deseas. Esta división atravesó Roma, la Edad Media, y llegó intacta hasta el siglo XX. La esposa virgen está en casa, la amante experimentada en secreto. Como si una mujer no pudiera ser ambas cosas. Solo recientemente, en las últimas décadas, esta dicotomía ha comenzado a disolverse. La idea de que las esposas también pueden ser seres sexuales, que el placer femenino es legítimo y deseable, es revolucionaria precisamente porque contradice milenios de la mentalidad que Grecia ayudó a construir. Cuarto, el cuerpo como espectáculo público. Los griegos entrenaban desnudos, se bañaban juntos, defecaban en letrinas comunales mientras conversaban de filosofía. No tenían el concepto moderno de privacidad corporal. Y aunque nosotros hemos desarrollado ese concepto, todavía queda algo de la exhibición griega en nuestras playas, nuestros gimnasios, nuestras saunas. La tensión entre mostrar y ocultar el cuerpo, entre la vergüenza y el orgullo de la carne, es una herencia directa de la contradicción entre el mundo grecorromano y el cristianismo que lo reemplazó. Quinto, la creencia de que el sexo está separado del amor. Un griego podía acostarse con docenas de personas sin que eso implica compromiso emocional. El amor romántico, tal como lo entendemos, era casi desconocido en Grecia. Había familia, amistad profunda. Había eros, deseo físico. Había ágape, amor espiritual. Pero la idea de que estas tres cosas debían converger en una sola persona,
En una relación monógama y permanente, esa era una idea que vendría después. Y ahora, en el siglo XXI, mientras algunas personas practican poliamor y otras insisten en la monogamia, todavía estamos negociando esa separación que los griegos daban por sentada. La arqueología nos ha devuelto sus cuerpos. En tumbas de Atenas y Esparta, esqueletos muestran signos de enfermedades venéreas, sífilis, que deformó huesos, gonorrea, que dejó marcas en la pelvis femenina. Los análisis de ADN antiguo revelan linajes complejos, hijos que no eran de quien el registro oficial decía. Las vasijas pintadas nos cuentan historias visuales, escenas de simposios donde hombres y jóvenes se acarician, representaciones de sexo en grupo, de actos que los victorianos que las descubrieron consideraron tan obscenos que las escondieron en sótanos de museos, accesibles solo a estudiosos serios. Ahora esas imágenes están digitalizadas, puedes verlas en Internet. Un clic y estás mirando lo que un alfarero pintó hace 2000 años. Un hombre penetrando a un joven entre los muslos, una mujer usando un bolso mientras la observa, un sátiro persiguiendo a una ninfa con erección cómica. Son ventanas a un mundo donde el sexo era más visible, menos cargado de culpa cristiana, pero también más violento en su jerarquización del poder. Los textos médicos griegos sobreviven fragmentados. Hipócrates escribió sobre el semen y su poder. Aristóteles teorizó sobre la reproducción. Sorano, de Éfeso, describió anticonceptivos y procedimientos abortivos. Estas no eran especulaciones morales. Eran observaciones clínicas de una sociedad que veía el sexo como función natural, como comer o dormir. Pero también hay silencios. Las voces de las esclavas como Iris no fueron registradas. Las experiencias de los niños como los que compró Nicostrato no aparecen en ningún texto. Los suicidios de jóvenes como Lisandro no merecieron epitafios. La historia la escriben los poderosos. Y en Grecia los poderosos eran hombres ciudadanos libres que podían permitirse el lujo de filosofar sobre la belleza del amor mientras sus esclavos y esposas sufrían en silencio. Entonces, ¿qué recordamos cuando recordamos el sexo en la antigua Grecia? ¿Recordamos la libertad o la violencia? ¿La belleza de un efebo corriendo desnudo bajo el sol o el dolor de ese mismo joven siendo penetrado contra su voluntad? ¿Los diálogos platónicos sobre el amor ideal o las pornai muriendo de enfermedad en burdeles fétidos? La respuesta es que debemos recordar todo, la luz y las sombras. Porque Grecia no fue ni el paraíso sexual que algunos románticos imaginan, ni el infierno de opresión que otros describen. Fue, como todas las sociedades humanas, compleja, contradictoria, capaz de producir simultáneamente filosofía sublime y crueldad cotidiana. Sus estatuas de mármol blanco que ahora vemos en museos originalmente estaban pintadas con colores brillantes. El tiempo las blanqueó y esa blancura falsa se convirtió en ideal. Del mismo modo, nuestra memoria de la sexualidad griega ha sido blanqueada, simplificada, idealizada o demonizada según las necesidades de cada época. Pero bajo esa pintura descolorida, bajo esas capas de interpretación, están los cuerpos reales. Cleón y Melanipe, Teodoro y Filócrates, Aspasia y Pericles, Iris en su burdel, Lisandro en su trauma. Todos ellos vivieron, desearon, sufrieron, gozaron, en proporciones determinadas por su lugar en la jerarquía del poder. Y sus ecos resuenan todavía en cómo pensamos sobre el sexo, en nuestros debates sobre consentimiento, en nuestras luchas contra la monogamia, en nuestra fascinación con la transgresión, en nuestra incomodidad con el cuerpo. Somos herederos de Grecia, aunque no sepamos leer griego antiguo, aunque nunca hayamos visitado las ruinas del Partenón, porque las ideas viajan mejor que las piedras, y las ideas sobre el sexo viajan más rápido que cualquier otra. Así que cuando te acuestas con alguien esta noche, cuando sientes deseo o repulsión, cuando negocias poder en la intimidad, cuando te preguntas si lo que haces está bien o mal, llevas contigo fantasmas de Atenas.
normas inventadas hace milenios por hombres que nunca conocerás, en una lengua que no hablas, para un mundo que ya no existe. Y sin embargo persisten, en la forma de tus deseos, en la arquitectura de tu moral sexual, en las palabras que usas para nombrar lo que sientes. La memoria es selectiva. Cada generación rescata del pasado lo que necesita para entender su presente. Los victorianos vieron en Grecia un ideal de belleza masculina casta. Los nazis vieron guerreros arios. Los movimientos de liberación gay vieron precedentes de amor homosexual aceptado. Los feministas vieron opresión patriarcal. Todos tienen razón. Todos se equivocan. Porque Grecia fue todas esas cosas y ninguna. Fue un lugar real habitado por personas reales cuyas vidas no se reducen a ninguna interpretación moderna. Pero podemos aprender de sus contradicciones, de cómo separaron amor de sexo, de cómo estratificar el placer según el poder, de cómo las mismas personas que inventaron la democracia mantuvieron esclavos, de cómo los filósofos que hablaban de virtud violaban a sus sirvientes. Aprendemos que las sociedades humanas son capaces de sostener hipocresías monumentales, que la cultura elevada no elimina la crueldad básica, que el arte sublime puede coexistir con la brutalidad cotidiana. Y quizás, si somos honestos, reconocemos esas mismas contradicciones en nuestro propio tiempo, nuestras propias hipocresías sexuales, nuestras propias jerarquías de deseo basadas en el poder, nuestros propios silencios sobre violencias que preferimos no nombrar. La diferencia es que nosotros, a diferencia de los griegos, hemos desarrollado el lenguaje para criticar estas estructuras. Tenemos palabras como consentimiento, explotación, trauma, conceptos que nos permiten ver lo que ellos no podían o no querían ver, pero tener las palabras no significa haber resuelto los problemas. Todavía luchamos con muchas de las mismas cuestiones. Todavía negociamos poder en la intimidad. Todavía ratificamos el valor sexual de las personas. Todavía silenciamos ciertas voces. Solo que ahora al menos podemos nombrar lo que hacemos. Y al nombrarlo abrimos la posibilidad de cambiarlo. Así que cuando miras hacia atrás, a través de los siglos, hacia las calles de Atenas iluminadas por lámparas de aceite, cuando imaginas los cuerpos que se encontraron allí, los placeres y dolores que experimentaron, no estás solo estudiando historia. Estás mirando un espejo distorsionado de tu propio presente. Y en ese reflejo, si miras con suficiente atención, puedes ver no solo lo que fuimos, sino lo que todavía somos, y tal vez, si tienes suerte, lo que podríamos llegar a ser. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.